Un hombre tuvo el privilegio de albergar el arca del Señor en su hogar durante los tiempos del Antiguo Testamento, pero terminó teniendo un final trágico al tocar el arca de manera precipitada. Antes de conocer esta historia, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para recibir esta y otras explicaciones de la Biblia. A lo largo de esta narrativa, dejaré otros videos aquí en el canal y al final un video sobre el Arca de la Alianza. Este hombre que albergó el Arca de la Alianza en su casa fue Usar, hijo de Abinadabe, justo después de las calamidades que afectaron a los filisteos. Lo que llama la atención en la historia de Usar es el hecho de que Dios lo hirió. Decir que Dios hirió o mató a alguien puede parecer una afirmación extraña para aquellos que olvidan que Dios es dueño de la vida y la da y la quita como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Esto no hace a Dios injusto o malvado, muy por el contrario. Historias como la de Usar son pruebas de que Dios es plenamente justo, santo, misericordioso, amable y amoroso. Un atributo divino definitivamente no anula al otro. Sin embargo, muchas personas cuestionan la severidad del juicio de Dios contra Usar. ¿Fue desproporcionada la esperanza divina solo porque tocó el Arca de la Alianza, intentando sostenerla? ¿Fue un error tan grave? Además, ¿por qué Usar murió al tocar el arca, si antes que él los filisteos también hicieron lo mismo? Y la Biblia no menciona que ningún filisteo muriera inmediatamente al tocar el arca. Si tienes dificultades para entender esta historia, mira este video hasta el final, porque conocerás quién fue Usar en la Biblia y entenderás por qué fue castigado por Dios. Usar era hijo de un hombre llamado Abinadabe. Según el texto bíblico, Usar también tenía dos hermanos llamados Eleazar y Ai. Este último también estaba presente cuando ocurrió el incidente que le costó la vida a Usar. Algunos estudiosos argumentaron que tal vez Usar y Eleazar no eran específicamente hijos de Abinadabe, sino sus descendientes, quizás sus nietos. De todos modos, Usar y Eleazar pertenecían a la familia que cuidaba del Arca de la Alianza. Para entender mejor la historia de Usar, necesitamos retroceder un poco más en la historia bíblica, incluso antes del periodo de liderazgo del profeta Samuel. La Biblia dice que cuando los israelitas fueron derrotados por los filisteos, en el momento de las muertes de los sacerdotes Ofni y Fineías, hijos del sacerdote Eli, el Arca de la Alianza fue capturada. Los filisteos llevaron el arca a sus ciudades, pero fueron castigados por el Señor. Entonces, aterrorizados y no soportando más las desgracias, entendieron que el Arca de la Alianza debía ser devuelta a los israelitas. Fue en este contexto que el Arca de la Alianza terminó en la casa de Abinadabe. Los hombres de ese lugar llevaron el arca hasta su casa y eligieron a Eleazar, hijo de Abinadabe, para ser el responsable de ella. Después de muchos años con el arca en la casa de Abinadabe, David, que reinaba sobre los israelitas, decidió llevar el arca del Señor a Jerusalén, confirmando la posición de la ciudad como centro religioso de Israel. Sin embargo, el transporte del arca fue un verdadero desastre. Colocaron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, y Usar y Eleazar fueron responsables de conducir el carro. Inicialmente, el transporte fue acompañado por una caravana que hizo una gran fiesta ante el Señor. Hasta que algo sucedió cuando la caravana estaba llegando a Nacón. Los bueyes tropezaron o hicieron algún movimiento brusco, haciendo que el arca perdiera el equilibrio. De manera precipitada, Usar extendió la mano para sostener el arca, y la ira del Señor se encendió contra él. El texto bíblico relata que Dios hirió a Usar, y murió allí mismo junto al Arca de la Alianza. Por eso, ese lugar quedó conocido como Pérez Usar, cuyo significado hace referencia a la ruptura de la ira de Dios. Este acontecimiento dejó al rey David muy afectado. Tuvo miedo del Señor y desistió de continuar el transporte del arca a Jerusalén. El arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses. La pregunta que muchos hacen es, ¿por qué Usar murió al tocar el arca de Dios? Mientras que lo mismo no ocurrió inmediatamente a los filisteos que la capturaron antes que él. El texto bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, informa claramente que Usar murió porque el Señor consideraba su actitud como una irreverencia.
Después de tantos años cuidando el arca, Uzar fue imprudente y terminó violando el carácter sagrado del arca, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La forma en que estaban transportando el arca era completamente inapropiada, yendo en contra de las ordenanzas divinas. En el libro de Números, capítulo 4, Dios había ordenado que los levitas llevaran el arca sobre sus hombros. Sin embargo, en ese momento, la estaban llevando en un carro de bueyes, de la misma manera que los filisteos lo habían hecho. El castigo sobre Uzar tuvo un carácter pedagógico, mostrando a todos que las cosas de Dios no podían hacerse de cualquier manera. La historia de Uzar en la Biblia sirve como ejemplo de respeto y reverencia ante las cosas sagradas. Si ya conoces la historia de Uzar en la Biblia, compártela en nuestros comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Además, dejaré un enlace a un video completo sobre el Arca de la Alianza, para que puedas comprender mejor su significado en la Biblia.